Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros un día miércoles de estudio bíblico de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro Apocalipsis y estamos en el capítulo número 4. Capítulo número 4 y estamos en el verso número 6. Verso número 6 en adelante. Estamos en la parte relacionada con los 4 seres vivientes que comienzan a narrarse desde el verso número 6 del capítulo 4 de Apocalipsis. Estuvimos anteriormente viendo algunos detalles sobre las piedras. Estuvimos viendo sobre los 24 ancianos y ahora continuamos siempre con lo que es los 4 seres vivientes. Habíamos visto, para refrescar un poquito, el primero, que era semejante a un león; el segundo, semejante a un becerro; el tercero, semejante a un hombre; y el cuarto, semejante a un águila. Estuvimos viendo también, hermano, lo relacionado con el lenguaje de Dios, que está en dos áreas: uno que es el lenguaje entendible y el otro que es el lenguaje enigmático, ¿verdad? Que es el lenguaje en figuras o el lenguaje simbólico. Que este lenguaje obviamente es un lenguaje confuso, ¿verdad? Incompleto, pero que requiere, ¿verdad?, tener en cuenta algunos detalles para poder encontrar lo que es la interpretación correcta. Ahora, viene una pregunta que le había hecho la vez anterior, pero que no hubo tiempo para responderla, y quiero hacerla más formal este día. La pregunta es: ¿por qué Dios usa en ciertas ocasiones el lenguaje entendible y por qué en otras ocasiones usa el otro lenguaje no entendible? ¿Cuál es la intención que el Señor tiene al usar un lenguaje, ¿verdad?, claro, que al otro, ¿verdad?, al usar un lenguaje en figuras o en símbolos, ¿verdad?, o que requiere alguna interpretación en particular? Ahora, ¿por qué Dios utiliza estos dos lenguajes? ¿Por qué no es, diríamos de parte de nosotros, ¿verdad?, por qué no es claro con todas las cosas, sino que lo hace misterioso, lo hace como difícil en algunas ocasiones de comprenderlo, de entenderlo, o lo hace un poco complicado? ¿Por qué Dios utiliza estos dos lenguajes, estas dos maneras? Obviamente desde un principio, ¿verdad?, desde los primeros libros de la Biblia, Dios siempre ha estado hablando y ha estado dando a conocer estas dos, diría yo, maneras en que el Señor habla. Una que es entendible, pero que otra está encerrando, ¿verdad?, un misterio, está encerrando algo que se necesita que en ese momento, ¿verdad?, tenga una interpretación. Ahora, la pregunta es entonces: ¿por qué Dios utiliza estas dos maneras para hablar? ¿Por qué razón?
Tengo aquí unos versos que los vamos a estar viendo, pero ¿alguien tiene alguna idea por qué Dios habla en esas dos maneras? Y nosotros como hijos de Él debemos de entender que Él habla de esa forma y no ignorarla, ¿verdad? No menospreciarla, no dejarla por ahí, ¿verdad? Sino que está hablando el Señor, está hablando, y si Él está hablando, pues hay que atenderlo. Ahora, una cosa es que está bien clara la forma que Él está hablando, pero otra cosa es que no le entendamos. Pero Él requiere siempre que sea de una o sea de otra, se le atienda a lo que Él está expresando. Entonces, ¿por qué creen que Dios utiliza esas dos maneras? Si alguien tiene alguna idea rapidita, ¿por qué creen que Dios utiliza esas dos maneras? Nosotros, bueno, los hermanos, la mayoría de hermanos, generalmente atiende lo que entiende. Lo que no entiende, ahí lo deja, ¿verdad? Para otro año. Pero no debería ser así, ¿verdad? Nos debería de preocupar cuando sabemos que Dios ha hablado y que no le estamos entendiendo. Debería de ser algo muy serio esa parte. Pero nosotros lo dejamos así para el otro año y si lo entendemos, pues, ¿verdad? Lo examinamos y escogemos nuestra parte, la que nos gusta en algunas veces, pero de ahí para allá lo dejamos siempre a un lado lo que no entendemos. Y deberíamos de ser, ¿verdad? Repitiendo lo que dijimos la vez pasada, como Daniel, ¿verdad? Hay un misterio en algo que el Señor mostró. Bueno, ¿qué mostró? ¿Dijo algo? ¿Dio una visión? ¿Puso un sentir? ¿Dijo algo? Entonces, hay que pedirle la interpretación, ¿verdad? Para encontrar cuál es el propósito por el cual Dios habló, ¿verdad? Si Él no estuviera interesado en que uno conozca las cosas, pues entonces Él se queda mudo. Pero Él no está quedándose mudo, está hablando. Ahora, que no le entendemos es otra cosa. Pero entonces ahí, ¿verdad? Viene una responsabilidad nuestra de buscar la interpretación, ¿verdad? De buscar la interpretación. Por ejemplo, cuando se me acaba de venir, cuando los niños juegan, ¿verdad? De esconder algún juguete, ¿verdad? Y entonces le dice al otro, va, encontralo, ¿dónde lo tengo? Entonces el otro no le va a decir, ¿lo escondiste? Sí. Pues así no, mejor no juguemos, ¿verdad? Yo lo quiero ver ya. No, si el juego es de que empeces a buscar hasta que lo encuentres. Entonces, la misma forma, el Señor trata de motivar o de poner un anzuelo, ¿verdad? Al hablar en esa manera, para que el hijo o la hija que está escuchando y que está recibiendo esa palabra se preocupe. ¿En qué? Se preocupe pues en buscar la interpretación. Bueno, ¿cómo lo va a buscar la interpretación? Bueno, ya habíamos visto la vez pasada, bueno, leyendo la palabra, buscando al Señor en ayuno, buscando al Señor en oración, ¿verdad? Pidiéndole a Él la revelación. O sea, eso prácticamente obliga, lo voy a decir así, obliga a la persona a que se meta con el Señor. Y eso es lo que menos nos gusta a nosotros. Faltaron los amenes, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Si Dios le habló a usted y usted no le entendió, bien difícil. Yo no le entiendo. Pero se metió con Dios, lo buscó, le preguntó, está orando, lo está buscando, ¿verdad? En las mañanas le está clamando por varios días para que Él le revele. No, ¿verdad? Es decir, en vez de recibir, ¿verdad?, motivación,
cuando Dios está hablando de una manera que no lo entendemos, en vez de recibir motivación, nos desanimamos. Nos desanimamos y entonces vamos acumulando, ¿verdad?, una montaña de palabras, de mensajes de Dios. Y si un día el Señor me dijo tal cosa, no la entendí. Si el otro día me dio un sueño y no la entiendo tampoco. Sí, y ahí va, ¿verdad?, la gran montaña de palabras que el Señor nos ha hablado y no le hemos entendido y no nos preocupamos, ¿verdad? Es decir, personalmente. Ahora, si nosotros encontramos a alguien, ¿verdad?, que el Señor le revela a que el Señor le muestra a mire, ¿por qué no me dice qué me quiere decir el Señor? O sea, lo queremos bien fácil. Es cierto, unos hermanos o unas hermanas pueden tener algún don y pueden encontrar, ¿verdad?, el enigma rápido, pero de parte de nuestra, ¿verdad?, nos volvemos haraganes, nos volvemos, hermanos, muy apáticos, ¿verdad?, en querer encontrar el misterio. Ahora, Daniel, hermano, era un hombre que como que la parte más sabrosa para él era, ¿verdad?, de que el Señor le hablara y no le entendiera, porque eso lo hacía él, hermano, que se metiera con Dios. Y obviamente cuando estaba ya, hermanos, bien, ¿verdad?, metido, buscando el rostro de Dios, hermano, el Señor le daba experiencias, ¿verdad?, extraordinarias. Ahora, esas experiencias extraordinarias son las que Dios está interesado que nosotros vivamos, recibamos de parte de Él. Ahora, el hermano, ¿verdad?, hace ahí mueve las piezas de manera que nosotros, ¿verdad?, vayamos cayendo, ¿verdad?, en ese carril, pero como que a veces nos cuesta bastante. Entonces, hermano, es bien interesante, ¿verdad?, esa manera. Ahora, todavía no me han dicho nada. ¿Qué creen ustedes por qué Dios utiliza esas dos maneras para hablar? No vayan a repetir la que yo les acabo de mencionar. Porque esa era una, bueno, puede ser de tantas, pero hay una realmente que Dios mencionó y lo vamos a ver. ¿Por qué cree que el Señor habla de esas dos maneras? ¿A usted le gustaría que el Señor le hablara de esas dos maneras? La verdad es que no nos gusta. ¿Por qué? Porque no la entendemos. ¿Y por qué otra cosa? Que hay que ponerse a orar. Y que hay que ponerse que hay que leer la Biblia. A mí la vista, mira cómo me arde. Y con lentes, ¿verdad? Nuevos y viejos. Ahora, esa es la parte difícil, hermano, ¿verdad? Que la carne nuestra, ¿verdad?, no la disponemos, hermano, ¿verdad?, en lo personal, a que realmente, ¿verdad?, se meta a nadar, hermano, en las páginas del libro sagrado. Entonces, esa parte de verdad debemos de manejarla, dominarla, si es que realmente, ¿verdad?, estamos interesados, ¿verdad?, en conocer y en meternos con el Señor. Tiene su precio y hay que pagarlo, ¿verdad? Y el que se meta, pues en esas aguas, ¿verdad?, tiene su recompensa. Quien no se meta, pues tiene las consecuencias. Eso es obvio. Ahora, pero pregunto, y es que sea la última vez, ¿por qué en algunas ocasiones Dios utiliza esos dos lenguajes, el uno o el otro? ¿Por qué razón? Bueno, hay que tener un poquito de cuidado en el lenguaje, porque el enemigo puede entenderlo, ¿verdad? Puede entenderlo. Recordemos que, por ejemplo, ¿verdad?, el enemigo tenía su posición en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, ¿verdad?, como que él manejaba el lenguaje, obviamente, y pues él fue, ¿verdad?, lanzado a la tierra. Ahora, cuando él fue lanzado a la tierra, recordemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que hay
lenguaje angelical, ¿verdad? Pero Satanás, él, dice la Biblia que él, ¿verdad?, hizo contrataciones. Esa es la palabra que se utiliza en el lenguaje original del Antiguo Testamento, en esa porción de Ezequiel. Satanás hizo contrataciones ahí arriba, ¿verdad?, con los demás ángeles. ¿Y cuáles fueron las contrataciones que él realizó? Lo que él hizo fue, bueno, mira, pásate de mi bando, ¿verdad?, y entonces yo te voy a dar una posición que tú, ¿verdad?, vas a anhelarla y la vas a tener, pero vente del lado mío, ¿verdad?, y vamos entonces a luchar contra el Altísimo para sentarme en su trono. Ahora, hermanos, esas contrataciones, ¿verdad?, les costó caro a los ángeles. Ahora, recordemos que Satanás engañó al hombre, y al engañarlo en el jardín del Edén, le salió caro. Ahora, Satanás también engañó a los ángeles, y a los ángeles le salió caro. Ahora bien, ¿a quiénes Dios socorrió? Socorrió, ¿verdad?, a los del rango menor, que somos los humanos. Pero a los ángeles que están en un rango mayor que nosotros, hermano, el Señor no los quiso socorrer. Los condenó y están condenados para siempre. Ahora, a nosotros, ¿verdad?, el Señor nos dio la oportunidad. No es que, ¿verdad?, nos socorrió a toda la humanidad. Nos dio la oportunidad para que el que en Él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Entonces, ¿verdad?, con nosotros tuvo misericordia, pero con los seres, ¿verdad?, de rango mayor que nosotros, no les ofreció salvación. Por eso es que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad?, hay regocijo en los cielos, y los ángeles anhelan mirar. ¿Por qué? Porque esa experiencia de nacer de nuevo y de ser limpiado, perdonado, hermano, y de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y de recibir, hermano, esa unción, hermano, ese privilegio y honor, esa experiencia, los ángeles no la han disfrutado, ni la van a disfrutar. Eso, hermano, es simplemente con los humanos. Entonces, obviamente, ese privilegio y honor, hermano, que debería ser para ellos, lo perdieron, no lo pueden vivir. Ahora, ellos, al ver, ¿verdad?, que otro de rango menor lo tiene, ¿verdad?, tiene un privilegio mayor que el de ellos, hermano, obviamente ellos les da, ¿verdad?, les da el pica en los ojos de querer ver cómo es que Dios, hermano, puede limpiarnos nosotros con su sangre preciosa. Entonces, ¿verdad?, en este caso podemos decir, hermano, que el lenguaje, ¿verdad?, el lenguaje es entendible, aunque algunos mencionan que habrán algunos lenguajes que puede que no sean entendibles, pero en este caso, ¿verdad?, en este caso no se aplica mucho esta parte. Pero ¿qué otro comentario pudiera decir usted? Sí, vamos a ver esos versos que están acá. ¿Alguien tiene otro comentario? No. Bien, veamos entonces Mateo 13:10. Mateo 13:10 dice, Mateo 13:10. Aquí está el Señor hablando acerca de la parábola del sembrador. Pero cuando el Señor está hablando con las multitudes, el Señor está hablando, hermanos, utilizando las figuras, pero no le está explicando en qué consisten. Entonces, la gente, al oír, ¿verdad?, estas palabras de parte del Señor Jesús, se quedaron, ¿verdad?, maravillados, sorprendidos de aquel juego, de aquella exposición tan bonita,
pero que la esencia del mensaje se quedaron buscándola y no la encontraron. Ahora, los discípulos notaron, ¿verdad?, que el maestro tenía ahí, hermano, una doble jugadita, ¿verdad? Se dieron cuenta que el Señor estaba, hermano, ¿verdad?, diciendo una cosa y estaba con la otra misma, ocultándolo para que ellos no lo conocieran. Entonces los discípulos le dijeron al Señor aparte, verso número 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces de esa manera? Es decir, ¿has venido desde los cielos con un mensaje nuevo? Pero la gente te quiere oír, la gente quiere entenderte, la gente está esperando ver el mensaje, las indicaciones tuyas para que entonces ellos tomen decisiones. Pero tú, en vez de hablarles claramente, les hablas, ¿verdad?, con figura, y los dejas confundidos. ¿Por qué lo haces de esa manera? Ahora, aquí está la respuesta. El Señor, verso número 11, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Por qué? Hay por ahí una parte de la Biblia donde dice que no demos los santos, lo santo a los cerdos o a los perros, algo así. A los perros, ¿verdad? A los perros. Porque el Señor, hermanos, oculta el mensaje a otro sector de la humanidad. Este otro sector de la humanidad, ¿quiénes son? Los inconversos, ¿qué? Ahí hay que agregarle otro poquito, porque si no caemos en un error doctrinal. Los inconversos, ¿qué? Los inconversos, ¿qué? Los inconversos, ¿qué? ¿Están qué? Están ya condenados por toda la eternidad. Hay inconversos que andan, ¿verdad?, que no se han convertido al Señor, pero que ya cualquier ratito el Señor los llama. Pero hay unos que esos no se van a convertir jamás. A esos, ¿verdad?, el Señor, hermano, les puso el velo para que no se conviertan. Entonces, esto, por ejemplo, los sacerdotes, hermano, los fariseos y todos esos grupos que lucharon contra la doctrina y el mensaje del Señor, ¿usted cree que van a estar allá en el cielo? Cuando subamos con la iglesia, ¡ay, rabino! ¿Usted cree que los vamos a ver allá arriba? No. Es que, mire, hermano, fíjese cómo son las cosas. Dios, hermano, permite, hermano, usar al que está ya, hermano, condenado, al inconverso, hermanos, que el enemigo lo tome. ¿Sabe para qué? Para probar a los justos. ¿Sabían esa parte? Pongamos un ejemplo. Hablemos del faraón. Un hijo del diablo bien hecho, hermano. Y Dios lo puso y permitió, hermanos, que el enemigo lo tomara con aquella furia diabólica. ¿Y cuál fue el propósito del faraón? Sacarle canas verdes a Moisés. Ese fue, hermano, su principal obstáculo, el famoso faraón. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que venir donde Faraón y tenía Moisés, hermano, obviamente meterse con el Señor, venir preparado, hermano, y enfrentar la prueba y que Faraón hacía esto, Moisés entonces decía esto y esto y esto, y estaban así en esa lucha constantemente. Ahora, hermano, Dios ya sabía que había endurecido, ¿verdad?, el corazón de Faraón.
Pero ¿qué es lo que hacía Faraón con Moisés, hermano? Dios lo estaba a Moisés, hermano, a través de ese personaje, lo estaba puliendo, hermano. Lo estaba ahí, hermano, en ese momento, ¿verdad? Que hermano, era una lucha, era el enemigo número 1 declarado de Moisés. Y después que Faraón, ¿verdad?, le dijo, sí, pues váyanse, y salieron, hermano, ¿qué pasó en el corazón de él? Se volteó, hermano. Cambió de parecer. Pero, hermano, es increíble, ¿verdad? Es increíble cómo la mente y el corazón, hermano, ¿verdad?, pueden ser transformados. Eso solo el Señor lo puede hacer, hermano. Inmediatamente dijo, ¿cómo es posible que lo he dejado ir? En ese momento armó la caballería y se fue detrás de Moisés. Ahora Moisés, hermano, y saltando, danzando, y cuando va viendo que el faraón venía, hermano, el corazón por poco se le hace agua. Ahora, eso era lo que Dios quería hacer, hermano, ¿verdad? Enseñarle a Moisés. Pero para enseñarle a Moisés, y esto es muy mío, que yo siempre digo, Señor, si tanto me quieres enseñar, ¿por qué no pones una pizarra? Agarras ahí un marcador, un yeso, y me dices las cosas y me las enseñas. Pero no, tengo que vivirlo, tengo que sufrir, tengo que llorar, tengo que sentir el dolor, tengo que sentir la angustia. Qué duro es la vida. Y de la misma manera, hermano, Dios le enseñó a Moisés, ¿verdad?, cómo pasando cosas en la vida real. Es terrible. Entonces, hermano, llegó a un punto, ¿verdad?, que, hermano, dice la Biblia, pues que entre los egipcios y Israel, hermano, pareciera que lo único que los dividía, hermano, era la columna de fuego. Ahora, esa experiencia, hermano, sobrenatural, ¿usted cree que iba a venir, hermano, sin la presencia de un faraón? No viene. Esas experiencias no vienen. Por eso que yo siempre les he dicho a ustedes, cuando están pasando pruebas, tribulaciones, son los mejores momentos para recibir de Dios. Y por eso siempre les he dicho, yo quisiera verlos a ustedes en pruebas y en luchas, para que así se metan y reciban de Dios poder, reciban de Dios visión, reciban de Dios comunión. Pero, hermano, nos pasa al revés. Estamos en prueba, estamos en lucha, estamos en problemas. Lo que menos hacemos, venir a la iglesia, hermano. Aquí sale todo al revés. No sé por qué. ¿Será que la iglesia la pusieron al revés? Las entradas las hicieron al revés. Pero las cosas pasan al revés, hermano. Yo no sé, quizás la época, el mundo, que será que estamos de cabeza ahora, ¿verdad? No sé qué está pasando. Lo que sí sé que son los últimos tiempos finales, hermano. Ya Cristo viene pronto por su pueblo. Dice la Biblia que está a las puertas. Está a las puertas. No está, hermano, comiendo ni en el sofá, no está en el baño, no está ahí rasurado. Está a las puertas. Diría en otra manera, ya está afuera con la llave en el carro, listo, hermano, esperando la trompeta final que dará la señal del Padre, hermano. Él dará la señal, Él dará, hermano, ese grito de batalla para que entonces el Hijo de Dios venga, descienda y se lleve a su pueblo escogido. Aleluya. ¿Cuántos se van, hermano? Bueno, espero verlos, pues. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia, hermanos, es bien interesante cuando menciona, ¿verdad?, que a ese sector de personas el Señor no les revela las cosas, hermano, que están en el reino de los cielos. Verso número 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hermanos, el problema, ¿sabe dónde está? Usted puede decir, ay, que Dios es injusto, bla, bla, bla. Mire, no es que es la injusticia de Él, es que el problema es que el corazón de estas personas se ha engrosado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Engrosado, que se ha
Se ha hecho grueso, grueso. Bueno, ¿cuál es la diferencia de un corazón grueso? ¿Grueso en qué? A ver, hay que ver aquí. ¿Cómo? Bueno, en algunas partes de la Biblia los ha llamado, les ha dicho, ¿verdad? Duros de cerviz, es decir, de esta parte de atrás del cuello, ¿verdad? La verdad es que esto se aplica para los animales, ¿no? Y los animales pues tienen una cualidad de que son necios, ¿verdad? Son rebeldes. Entonces, hermano, nos aplica ese tipo de palabras el Señor a nosotros para demostrar, para indicar a nosotros la rebeldía, hermano, la necedad, ¿verdad? Al resistir su palabra, hermano. Y dice aquí la Escritura aún más, verso número 15, porque el corazón de ellos, de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Oyen pesadamente. ¿Qué significa esa palabra? Que oyen pesadamente. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el predicador está dando un mensaje poco duro, poco fuerte. Y la gente que está sentada, hermano, está oyendo por compromiso. Pero que están que echan rayos y centellas, hermano, como que fuera ahí el trono. De enojados y furiosos. Para que no se aguantan que el mensaje se termine para salir como un rayo de acá y salir que ese mensaje y toda esa cosa que dice, hermano. Es decir, estuvieron oyendo, pero que, hermano, ¿cómo se pone una persona cuando por fuerza tiene que oír algo que le cae mal? Bueno, le cae mal, no tanto el que está hablando, lo que le están diciendo. Incomodidad, hermano. ¿Qué más? Fastidia, ¿verdad? Después se va murmurando. ¿Qué otra cosa? Que el mensaje fue, ¿verdad?, preparado. Pues si le cayó, pues de verdad que era preparado para él, pues, ¿verdad? Si fue indirecta, bueno, pues por lo menos Dios le está hablando. Y si era directa, con mucha más razón, pues ya sea de una a la otra, Dios le está hablando. ¿Qué más? Se enojan, hermanos. Las personas se enojan, hermanos, qué terrible es, ¿verdad?, cuando ese enojo, hermanos, tiene raíces, diría yo, diabólicas, ¿verdad? Porque se está resistiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente, hermano, una persona, le voy a poner un ejemplo, una persona endemoniada, no crea que usted le va a decir, mire, señor endemoniado, mire, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, entonces el demonio le va a decir, amén. ¿Usted cree que le va a decir así? Se le va a tirar ahí, le va a querer quitar la Biblia y lo va a querer aruñar a usted también. Es decir, no resiste, ¿verdad?, la palabra de Dios, hermano. Esa palabra, ese mensaje, ¿verdad?, lo detesta, hermano, los pone violentos. Ahora imagínense, hermano, ¿verdad?, esas personas con esa influencia, hermano, y que están escuchando mensajes y, hermano, y lo rechazan por completo y empiezan a decir, no, eso aquí, eso está preparado, está fabricado, que esto aquí, no, y bueno, es algo terrible, hermano. Es algo terrible estar en esa condición. Verso también 15 dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, el propósito de Dios es que se conviertan, que reciban sanidad, que reciban salvación. Pero, hermano, el pecado, la inmundicia está tan aferrado, hermano, que bloquea la mente, bloquea los ojos, hermano, bloquea el corazón, bloquea la vida completa. Y ese es, hermano, una puerta abierta para que el enemigo entre y manipule, hermano, y cierre todo buen propósito de Dios en esa persona. Estar en esa condición, hermanos. Por eso es que la Biblia dice, el que no ha creído ya está condenado.
O sea, de un solo, ¿verdad? Definámoslo y no pongamos estados intermedios. No, o está condenado o está salvo, ¿verdad? Pero que se está medio salvando, medio condenando, no, está aquí o está allá, en un extremo o en el otro extremo y no más. Entonces, dice verso número 16, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Se está refiriendo que el Señor les dijo, bueno, le está hablando a los discípulos, ustedes, ¿verdad?, que pueden ver y que pueden entender lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De verdad, es una gran bienaventuranza que cuesta la vida eterna, hermano, y que lo saca la condenación. Amén, hermano. Eso es grandioso. Ahora, veamos otro ejemplo. Diga, sí. Bueno, obviamente, ¿verdad?, ellos no entendían, pero la revelación, ¿verdad?, la revelación, gracias por esa pregunta, ese comentario. Hermanos, el Señor da la parábola. El grupo de los escogidos no entendieron. El grupo de los que estaban ya condenados, hermano, tampoco entendieron. Están los dos grupos iguales. Pero la interpretación, ¿a quién se la dio? A los escogidos, a los discípulos. Pero a los otros se los dio. No, quedó oculto y quedó así. Y no se la dio. Ahora, Dios, ¿verdad?, cuando habla, nosotros nos podemos quedar, ¿verdad?, Señor, no te entiendo, ¿verdad? Ahora, después que usted diga, no te entiendo, no se va a poner a pensar, bueno, yo seré escogido o seré condenado. ¿Cuál de los dos soy? Lo que va a decir, bueno, usted se conoce por sus obras, ¿verdad?, y su comunión. Entonces, bueno, Señor, yo soy de los tuyos, pues entonces yo quiero interpretación, me voy a meter contigo para buscar la palabra y entonces ya es otra cosa diferente, ¿no? Es otra cosa diferente. Bien, Deuteronomio, veamos Deuteronomio para aclarar este aspecto. Deuteronomio está de los libros, el quinto libro de Moisés. Deuteronomio capítulo 29 y verso número 29. Veamos lo que dice aquí la escritura. Dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, ¿verdad?, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la interpretación, ¿para quién es? ¿Para los que están condenados? No, son para los escogidos. Ahora, el Señor le habló, no le entendió. Bueno, métase pues. Bueno, sí, métase para que entonces Él revele, ¿verdad?, y aclare qué es lo que le quiere comunicar a usted. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermano. Vamos a buscar 2 de Pedro capítulo 3 y verso 8. 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Yo no sé honestamente si la teología enseña esto, pero yo le voy a mencionar algo, hermanos. Hay un problema con la teología, con los teólogos, con los licenciados y toda esa gente, porque hay una doctrina donde realmente se debate bastante. Y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Y entonces finalmente uno se aferra al nombre del instituto bíblico o de la universidad bíblica. O a veces otro se aferra a otro predicador muy conocido, ¿verdad?, del tiempo pasado. Y entonces ahí están los debates. Y ahí está, aquí, allá. Pero yo quiero decirle lo siguiente. El Señor habla de esas dos maneras, ¿verdad? Y eso es bien claro, como el agua cristalina.
Pero, hermanos, la teología como una ciencia, como cualquier otra ciencia en la tierra, hermanos, es un poco complicado, ¿verdad? Querer definir las cosas de Dios. Es un poco complicado. Porque cuando el hombre razona con su mente, ¿verdad?, los hechos de Dios, hermano, uno se queda corto. O sea, uno se queda corto. O sea, pero la ciencia, hermano, la ciencia, ¿verdad?, la teología como ciencia humana, hermanos, no se va a quedar corto en el razonamiento de las cosas de Dios, sino que como ciencia tiene que definir, ¿verdad?, las cosas de Dios y clasificarlas y decir, bueno, esto es así, punto 1, 2, 3, 4, 5 y no hay más. Y luego aquí A, B, C, D, no hay más. Mas sin embargo, Dios, hermano, en ese punto, Él rompe los formatos científicos que el hombre utiliza, hermano, aquí en la tierra. Le voy a dar una demostración. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso número 8, dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A ver, defíname entonces ese versículo. ¿Qué es y qué no es? Si usted lo agarra como un lado, pues yo me pongo del otro lado y le digo, no es así. Entonces viene usted y se pone del otro lado, pues yo me pongo del otro lado y le digo, no es así tampoco. Entonces viene usted y me dice, bueno, ¿y cómo es pues? Bueno, el asunto es este, que nosotros como humanos, con nuestra mente, con nuestro razonamiento, hermano, científico y muy alto que tengamos, no podemos definir al Señor y decir el Señor es cuadrado, o el Señor es redondo, o el Señor es rectangular, por decir algo. No lo podemos definir. Entonces, hermanos, si nosotros decimos, ¿verdad?, Dios es como un cuadrado, entonces viene Dios y se hace redondo. ¿Por qué razón? Porque Él, hermano, no se va a dejar, hermanos, no se va a dejar diseñar por manos humanas, porque Él es superior a nosotros. Entonces, si nosotros decimos, ¿verdad?, esto es así, viene Él, hermano, y lo revierte. ¿Con qué sentido? Con el sentido y el propósito, hermano, de que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta que a Él no lo podemos retener, que Él siempre va a tener, hermano, la última palabra. Por eso es que la Biblia dice que yo soy el alfa y el omega. A ver, póngase usted, hermano, al principio. No puede, ya está ocupada. Entonces póngase al final, no puede tampoco, ya está ocupado. Entonces, ¿dónde se va a poner? Bueno, póngase en cualquier letra intermedia, pero nunca va a ser el primero y nunca va a ser el último. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ocupó. Ese título ya lo tiene Él. Entonces, hermano, Dios, ¿verdad?, Él habla y Él puede hablar como Él quiera. Entonces uno no puede decir, ¿verdad?, no, esto, aquí Dios está hablando, aquí no lo entendemos. No, Dios no está hablando, no podemos decir eso. Ahora, la ciencia, hermano, sí tiene que definir, ¿verdad? Dios está hablando aquí. Ajá. Entonces, ¿verdad? Usted como ciencia dice que Dios está hablando aquí. Sí. Entonces, dígame qué está diciendo. No le entiendo. Entonces, eso no es válido. Entonces, ahí la teología, ¿verdad?, entonces no puede, hermano, seguir caminando en esa dirección. Entonces tiene que bajar de categoría, ¿verdad? Y entonces por eso es que va a haber, hermano, en algunos institutos bíblicos, a los teólogos, hermano, decir disparates de la palabra de Dios, porque ellos tienen que definir los conceptos y tienen que dejarlo ya estipulado. Mas sin embargo, hermano, Dios, ¿verdad?, le da vuelta a las cosas y se pone por otro lado. Por eso es que aquí dice la Biblia, un año para el Señor, ¿verdad?, es como 1000 días. Pero 1000 días también son como un año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no lo podemos definir. Él puede decir, ¿verdad?, este día lo voy a tomar como 1000 años.
eso a Él le va a placer hacerlo cuando Él quiera. Y cuando hayan pasado 1000 años, Él va a decir, ha pasado solamente un día. Él lo va a hablar cuando a Él le plazca hablarlo de esa forma. Entonces, si Dios puede ser de esta manera o puede ser de otra manera, bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, prácticamente nosotros no podemos definir al Señor. Él hace las cosas cuando Él quiere. Y cuando Él quiere hablar, habla, y habla como Él quiere hablar, hermano. Entonces, ¿verdad? Uno simplemente tiene que decir, Señor, bueno, háblame y por favor que te entienda, ¿verdad? Así entre más fácil es mejor. Y si no, pues dame fuerzas para buscar tu rostro para que encuentre la interpretación. Entonces, hermano, esto es bien interesante. Primera de Corintios, leamos otro verso similar. Primera de Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo número 3. Verso 19. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso número 19. Amén. Dice, porque la sabiduría de este mundo, que es para Dios, es insensatez. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mire cómo es el Señor, hermano. El Señor vela, dice la Biblia en otra parte, por la ciencia. ¿Lo han leído? Que el Señor, hermanos, está al tanto del avance de la ciencia, hermano, en este mundo. Cuando Él dice, esto no me lo van a inventar todavía, hermano, Él bloquea las cosas. Le voy a poner un ejemplo y con todo respeto. Bueno, este cerebro, hermano, que se inventó por ahí, ¿verdad? Una tableta. Eso ha revolucionado todo el mundo. El comercio, hermano, los servicios, hermano, las empresas, hermano, eso es increíble, hermano. El mundo financiero, cómo gira alrededor de todo eso, hermano, con las ventas, hermano, con las acciones, esto aquí, esto allá, hermano, es increíble. Ahora, hermano, ¿qué decisión de Dios, hermano? Que nomás medio salió por ahí 1, 2, 3 productos, hermano, y el Señor se lo tuvo que llevar. Digo, si este hombre se queda, Dios mío, hermano, con 2 años más, 3 años más, le hubiera dado vuelta al mundo con su cerebro que tenía. Ahora, hermano, esos otros científicos del pasado que han descubierto y que han sido hombres claves, hermano, en este avance tecnológico, hermano, no vivieron mucho tiempo y Dios se los llevó. Por ejemplo, hermano, esa nave espacial que lanzaron un día de estos, hermano, y que en su regreso traía unas muestras que no se habían tomado nunca antes y que se traían con el propósito de analizarlas en los laboratorios aquí en la Tierra, hermano, y resulta que la nave explotó cuando entró, hermano, a la atmósfera. ¿Dónde están todas esas pruebas que se traían y el esfuerzo que se invirtió? Hermano, ese avance que íbamos a tener se perdió. Dios, lastimosamente, lo que ocurrió, ¿verdad?, fue muy doloroso, pero detrás de eso, hermano, Dios tenía control y tiene control del avance de todas las cosas en este mundo. Ahora, hermano, el que quiera jugarle, ¿verdad?, al Señor y ganarle una buena partida, hermanos, hermanos, una competencia, a ver quién sabe más. Mira, hermano, el Señor no se va a poner con los tontos a discutir. ¿Qué hacía el Señor cuando estaba aquí en la tierra, hermano, con los que lo querían poner a prueba? Y que le preguntaban, hermano, preguntas con doble sentido para encontrar el error y decir, ajá, oigan lo que está diciendo, es un mentiroso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Cuando hacían eso con él, ¿qué cosas hacía el Señor?
Le preguntaban y el Señor ya sabía, hermano, de antemano lo que le está, la intención de sus corazones. Lo sabía perfectamente. Pero la gente alrededor, hermano, estaba con los ojos. Le preguntaron al maestro, a ver qué dice, a ver qué dice. A ver si responde bien o responde no, o responde muy sin conocimiento. A ver qué dice. Entonces venía el Señor y le decía, bueno, ustedes me preguntan a mí, pues yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y el Señor les hacía una pregunta, a ver, respóndame pues. Y se quedaban entre ellos, mira, no sabemos. Y el Señor venía y les decía, pues yo tampoco no sé, no les digo. Y se enfurecían más, hermano. Ahora, el Señor, hermano, sabe cómo, ¿verdad? Hablar con el que piensa competir, ¿verdad? Y el Señor no tiene necesidad de eso. Él es rey, Él es Señor, hermano. Él es todopoderoso, ¿verdad? Él es omnisciente. No necesita, hermano, ¿verdad? Llegar a ese extremo. Luego dice, estábamos leyendo 1 Corintios 3:19, ¿verdad? Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20, leámoslo. Dice, y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Dice que son, por cierto, ¿verdad? Que vanos. Leamos Romanos 11, 34. Atrás de 1 Corintios está Romanos 11, 34. Veamos qué dice. 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mire qué misterio. En lo humano, ¿verdad? Nuestro cerebro, nuestra forma de razonar, ¿verdad? Tiene este parámetro. ¿Tú tienes algo? Sí. ¿Quién te lo dio? ¿Sí? ¿Aprendiste esto? Sí. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Entonces está ocupando aquí, ¿verdad? El mismo razonamiento, el mismo parámetro lo está aplicando no con los humanos, sino con el Señor. Y la pregunta es, ¿quién entonces, si el Señor tiene esa sabiduría y ese poder, y quién se lo dio a él? Pues, ¿quién fue el que se lo dio a él? Entonces nuestra mente, al querer razonar esa parte, hermano, empieza a se echa humo y se funde el cerebro en nosotros, porque no lo podemos entender. Es un misterio. Ahora, no sé si cuando estemos allá arriba con él tenga que reparar muchas neuronas y nervios aquí en nuestro cerebro para que entonces comprendamos, ¿verdad?, cómo es que él tiene esa sabiduría. Porque aquí la tierra, ¿verdad?, ni se le ocurra pensarlo, porque es imposible, es un misterio. Ahora, leamos el último, 1 Corintios 2, vámonos a la siguiente, 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2, aquí está, 2:16. ¿Qué dice? Bueno, igual, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, allá decía, bueno, ¿quién le dio a él? Y aquí dice, bueno, ¿y quién le enseñó? ¿Quién lo instruyó a él para que tenga esa sabiduría? Es un misterio. En la mente humana esto no tiene cabida. Es irrazonable, no se puede medir, no se puede pensar. Eso no existe en los hombres, pero esa es otra mente superior, ¿verdad?, que allá en los cielos sí tiene respuesta a todo eso. Bien, entonces, hermano, vamos a llegar hasta acá. Y mire que no pudimos hablar de los 4 seres vivientes. Pero sí, hermano, para la próxima sí, ¿verdad? Lo que quería yo dejar bien claro, ¿verdad?, era de que, hermanos, es bien importante, ¿verdad?, saber por qué razón Dios habla de esta manera y por qué razón Dios a veces habla de otra manera, ¿verdad?
por qué el Señor, ¿verdad?, utiliza estos dos lenguajes, ¿verdad?, y por qué unos entienden y otros, ¿verdad?, no entienden. Y si los escogidos no entienden, ¿verdad?, ¿qué es lo que tienen que hacer para entender? Bueno, buscarlo a Él, para estudiar la palabra y escudriñar las escrituras, ¿verdad?, para pedirle la dirección, la interpretación correcta para Él. Eso es, hermano, lo que, bueno, yo quisiera seguir, pero realmente el tiempo ya avanzó. Pero vamos a dejar la otra parte para la siguiente ocasión. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias.